Tarea número 2. Normas sobre encargos de revisión en el grupo colaborativo Sandra Patricia Marín, Ever Yesid Ramírez. Norma Internacional de Encargos de Revisión NIER 2400. Tenemos objetivos, principios y alcance. El propósito es pretender conseguir por medio del encargo de revisión NIER 2400. Los principios son aquellos fundamentos generales los cuales permiten con éxito un encargo en la revisión, y el alcance es el marco de aplicación que es el encargado de la revisión NIER 2400 y las respectivas responsabilidades. Objetivos. Establecer las normas y orientaciones relacionadas con las responsabilidades del profesional ejerciente. Por eso aquí tenemos de manera especial que aquel que se encarga de una revisión de los estados financieros es el que de una forma detallada revisa el contenido de cada uno de los informes que se entregan. El profesional permite también hacer una declaración basada en los procedimientos que no arrojen la evidencia suficiente que se requieren para hacer una verdadera auditoría que obviamente dé los mejores resultados. Planificar y realizar indagaciones y procedimientos analíticos es la parte fundamental, porque cada uno de estos procedimientos deben tener una base, un fundamento en el cual se pueda buscar una solución, una conclusión a cada uno de los estados financieros en su conjunto. Tenemos unos principios generales, los cuales están regidos por unos principios éticos frente a cada una de estas responsabilidades del contador como profesional que está ejerciendo esta actividad en una empresa u organización. Estos principios son independencia, integridad, objetividad, competencia profesional y un debido cuidado, confidencialidad, conducta profesional y normas técnicas. Estos elementos hacen parte de los requerimientos que debe cumplir un contador que ejerza de manera clara y eficaz esta responsabilidad que debe llevar a tener los mejores resultados, buscando siempre hacer su trabajo con lealtad, con responsabilidad y transparencia en el manejo de la información, de modo que el resultado pueda tener un beneficio positivo frente a la organización que se está haciendo el estudio o la que se está acompañando. Alcance. Tenemos 4 elementos importantes a tener en cuenta. Primero, esta norma internacional de encargos de revisión NIER contiene las responsabilidades del profesional ejerciente cuando se le contrata para realizar una revisión de los estados financieros históricos, cuando el profesional ejerciente no es el auditor de los estados financieros de la entidad. La estructura y contenido del informe del profesional ejerciente sobre los estados financieros. Segundo, esta NIER no trata de la revisión de los estados financieros o de información financiera intermedia de una entidad realizada por un profesional ejerciente que sea el auditor independiente de los estados financieros de la entidad. Tercero, esta NIER se aplicará adaptada a las circunstancias, a los encargos de la revisión de otra información financiera histórica, los encargos de seguridad limitada
no sean revisiones de información financiera histórica. Se realiza de conformidad con la NIEA 3000. Cuarto, los sistemas, las políticas y los procedimientos de control de calidad son responsabilidad de la firma. En esta parte nos disponemos a continuar con la diapositiva en la cual vamos a encontrar la información sobre formación de la conclusión NIER 2400,69. Tenemos dos elementos importantes. Primero, evaluación de los estados financieros, la cual se debe hacer de una manera clara que se puedan entender su terminología. Segundo, contexto de los requerimientos del marco de información, donde encontramos 6 elementos. 2.1. Uso de la terminología en los estados financieros debe ser la adecuada. 2.2. Los estados financieros revelan de manera adecuada las políticas contables. 2.3. Políticas contables adecuadas y congruentes con la información financiera. 2.4. Estimaciones contables realizadas por la dirección. Estas deben ser razonables. 2.5. La información de los estados debe ser real, clara, lo que permite una facilidad en el momento de hacer la investigación. 2.6. La información adecuada ayuda a entender los hechos. En esta parte podemos ver cuán importante deben ser los lineamientos que llevan a hacer una formación clara de la conclusión. Formación de la conclusión del profesional. El profesional considerará el impacto de, primero, aspectos cualitativos de las prácticas contables en la entidad, incluidos los indicadores posibles sesgo en los juicios de la dirección NIER 2400.70. Segundo, aspectos cualitativos de las prácticas contables de la entidad, incluidos los indicadores de posible sesgo de los juicios de la dirección NIER 2400.70. Si los estados financieros se preparan utilizando un marco de imagen fiel, el profesional ejerciente también tendrá en cuenta dos elementos importantes: la presentación, estructura y contenido globales de los estados financieros de conformidad con el marco aplicable. Si los estados financieros, incluidas las notas explicativas, presentan las transacciones y los hechos subyacentes de modo que logren una presentación fiel, o en su caso expresen una imagen fiel, lo cual es importante en cada uno de los estados financieros. En conclusión, podemos decir que el profesional que ejerce sobre los estados financieros, tanto si es modificada como si no, se expresará en el formato adecuado en el contexto del marco de información financiera aplicado en los estados financieros NIER 2400,72. Conclusión no modificada o favorable. El profesional que ejerce expresa en su informe una conclusión no modificada sobre los estados financieros en su conjunto cuando haya obtenido una seguridad limitada que le permita concluir que no ha llegado a su conocimiento ninguna cuestión que le lleve a pensar que los estados financieros no están preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Para ello se tiene en cuenta la NIER 2400,73.
Conclusión no modificada. Basándonos en nuestra revisión, no ha llegado a nuestro conocimiento ninguna cuestión que nos lleve a pensar que los estados financieros adjuntos no se presenten fielmente en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Basándonos también en la revisión, ha llegado a nuestro conocimiento que ninguna cuestión da para pensar que los estados financieros de conjunto no hayan sido preparados de la mejor manera en conformidad con el marco de información financiera aplicable. Esto es importante porque es ello lo que ayuda a tener la claridad en cada uno de los elementos que se van evaluando en la medida que avanza el acompañamiento o proceso en la información. La conclusión modificada es donde el profesional tiene la responsabilidad de expresar en su informe una conclusión modificada sobre los estados financieros en su conjunto cuando se determine basándose en cada uno de los procedimientos aplicados y en la evidencia obtenida de los estados financieros que contienen incorrecciones materiales. También que no haya podido obtener la evidencia suficiente o adecuada con respecto a uno de los elementos de los estados financieros que son materiales en relación con los financieros en su conjunto. NIER 240075. La conclusión modificada, en esta se incluye en su informe un párrafo que diga conclusión con salvedades, conclusión favorable, denegación, de conclusión o según corresponda. En esta inscripción se debe tener en claro y poner como evidencia si aún no se encuentra esa información que se necesita, dando una conclusión que lleve a tener salvedades y un fundamento de conclusión que sea favorable para el profesional que esté dando respectiva conclusión. Informe del profesional NIER 240086. Posee 4 elementos importantes. Primero, un título que indique claramente que se trata de un informe relativo a un encargo de revisión. Segundo, uno o varios destinatarios según lo requieran los términos del encargo. 3. Un párrafo introductorio que tenga estos elementos. Identifique los estados financieros revisados, la fecha, el periodo cubierto por cada uno. Remitir el resumen de las políticas contables significativas en los estados financieros. Una declaración de que los estados financieros han sido revisados de la manera minuciosa para que esta información que se esté dando sea veraz. Y cuarto, una descripción de la responsabilidad de la dirección relativa a la representación incluida en la explicación en la dirección que corresponda. Esta preparación debe ser una representación fiel que lleve a mantener un control interno que sea necesario, que sea elaborado y que lleve a tener en su contenido las correcciones necesarias para que toda esta información que se ha recopilado sea utilizable y lleve a sacar unas conclusiones que también mantengan ese nivel de equilibrio. Informe profesional NIER. Si los estados financieros son estados financieros de propósito especial, la finalidad para la cual se han preparado cada uno de los informes financieros. En caso necesario, los usuarios a quienes se destina el informe o se referirá a la nota explicativa de los estados financieros con fines específicos que contienen dicha información. Si la dirección
Puede elegir entre distintos marcos de información financiera para la preparación de estos estados financieros. La explicación de la responsabilidad de la dirección en relación con cada uno de los estados financieros también hará referencia a que el responsable de determinar el marco de información financiera es aceptable. Una descripción de una revisión de estados financieros y de sus limitaciones y las siguientes declaraciones. Encontramos, primero, un encargo de revisión, un encargo de seguridad limitada. Segundo, el profesional explica y aplica cada uno de los procedimientos que consisten principalmente en la realización de indagaciones ante la dirección y, en su caso, ante otros dentro de la entidad y aplicación de los procesos analíticos y evalúa la evidencia obtenida. Tercero, los procedimientos que se aplican durante una revisión son sustancialmente inferiores que se apliquen durante una auditoría realizada con la SNIA y, en consecuencia, el profesional ejerciente no expresa una opinión de auditoría sobre los estados financieros que están a cargo en revisión. El informe profesional también debe cumplir con una descripción de responsabilidad profesional en la cual se debe expresar una conclusión sobre los estados financieros, así como está referenciada en la NIER y cuando corresponda a las disposiciones legales o reglamentarias aplicables. Un apartado titulado Conclusión es en el que contiene una conclusión del profesional de los estados financieros en su conjunto, una referencia del marco de información financiera aplicable, el cual está regido y incluida la identificación de la jurisdicción de origen en el marco de información financiera cuando no se trate de la NIF o de las NIF para los PYMEs o de las NICSP. El informe profesional también tiene unos elementos importantes cuando la conclusión es una conclusión modificada, un párrafo que contiene la conclusión modificada, un párrafo que contiene una descripción de la cuestión o cuestiones que originan la modificación. Una referencia de obligación impuesta por el profesional ejerciente por la NIER de cumplir los requerimientos de ética aplicables, la fecha del informe del profesional ejerciente, la firma del profesional ejerciente y, por último, la localidad de jurisdicción en la que ejerce el profesional. Con esto damos cumplimiento a nuestra presentación. En esta página incluimos cada una de las referencias bibliográficas, las cuales nos ha llevado a tener la información clara frente a este tema y que nos debe llevar a cada uno de nosotros como futuros profesionales a asumir cada uno de los conceptos para que sean aplicables y a nuestra vida profesional cuando se esté ejerciendo a futuro esta gran profesión. Que sea siempre la disponibilidad de cada uno de nosotros como estudiantes, de los tutores, que nos sigan acompañando en ese deseo de que nosotros como estudiantes nos formemos profesionalmente y dejar el nombre de nuestra universidad en alto en cada uno de los procesos que podamos realizar. Muchísimas gracias por el tiempo para esta exposición. Muchas gracias.